Práctica para hoy, número 17. Soldadura de chapas y perfiles en vertical descendente con rutilo. Práctica para hoy. Segundo curso de soldadura eléctrica. Este curso, versión academia, ha sido diseñado para que los profesionales de la enseñanza puedan formar futuros soldadores y prepararlos para su homologación en cualquier posición de soldadura y en cualquiera de las áreas de una empresa determinada. De la misma manera, va dirigido a aquellas empresas siderometalúrgicas y de la construcción que quieran formar o especializar a sus soldadores y prepararlos para su homologación en un determinado campo y posiciones de soldadura. Y para aquellas personas que, habiendo realizado el primer curso de iniciación a la soldadura, quieran seguir adelante, completando así su formación en las llamadas posiciones difíciles de soldadura. Para los que quieren seguir adelante y formarse como técnico en soldadura, les recuerdo que muy pronto aparecerá el curso de técnico en soldadura, que profundizará en las siguientes materias, entre otras: tecnología de los metales férricos y no férricos, tecnología de la soldadura eléctrica, tipos de soldaduras y contenidos, tratamientos térmicos y mecánicos, electrodos especiales, recargues de soldaduras especiales, ensayos destructivos y no destructivos, probetas de ensayos y de homologaciones y normativa europea al respecto. Todo ello, además de un contenido, vamos a decir, profundo en técnicas de la soldadura. Muchas gracias. Hoy vamos a ver la práctica número 12, que consiste en soldar en posición descendente, vertical descendente, o sea, de arriba hacia abajo. Este método se emplea muy poco, aunque a veces, sobre todo en lo que se llama carpintería metálica o cerrajería, se suele emplear con gran difusión en cuanto los montajes se refieren. Quiere decir que, como la resistencia que se necesita no es muy grande, pues aunque salgan ligeros poros alguna vez, no tiene la menor importancia. Ahora bien, existen electrodos especiales que son para soldar en descendente, que son a base de rutilo orgánico y que van estupendamente. Vamos a decir que no son los habituales que solemos soldar, como en este caso el rutilo que estamos empleando, pero este electrodo también vale perfectamente para soldar, tanto el de 2,5 como el de 3,25. Bien, en el caso de las chapas, podemos utilizar chapas de 2 o 3 milímetros de espesor y una anchura de 40 o 60 milímetros. Y en los perfiles, pues un perfil de 1,5 milímetros de espesor y lo que es un lateral con otro, lo que digo que se emplea en carpintería metálica, y lo que sí es cierto que nunca o casi nunca se emplea una soldadura completa, sino que van en módulos de 50 milímetros aproximadamente.
quiere decir que va por pasos o por zonas la soldadura. Y en cuanto a un ángulo interior, exactamente igual, siempre se suelda por puntos. Sobre todo para unir un módulo con otro, pues empleamos unos puntos que pueden darse cada 30 o 40 o 50 milímetros de separación y con unas longitudes entre 40 y 50 milímetros aproximadamente. Bien, pues el hecho es, ya digo, como se trata de una soldadura que no es de gran responsabilidad, pero sí que es interesante porque muchas veces a lo mejor cada uno o bien en su casa o bien en su taller o bien en su casa de campo puede aparecer una, por decir así, una chapuza, pues procuraremos que esa chapuza pues salga lo más adecuadamente posible. Utilizaremos el electrodo de 2,5, puesto que para esta chapa con este electrodo es suficiente. Luego lo cambiaremos, lo colocaremos en la misma posición para tener más facilidad de manejo con el mismo. Y entonces puntearemos las piezas como habitualmente lo hacemos, pues con 3 puntos, que es suficiente para esto, un punto de unos 2 centímetros en el centro y otros 2 centímetros en las orillas, bien fundido, con ligero exceso de intensidad para que quede poco material y podamos pasar por ellos la misma soldadura. La intensidad que vamos a emplear aproximadamente es ligeramente superior a la que se suele emplear en posición horizontal, en este caso entre 70 y 95 amperios aproximadamente. Y si utilizamos un electrodo de 325, emplearemos entre 110 y 130 amperios. Prácticamente lo mismo, pero nos iremos más al 130 que al 110. Ya digo que también esto suele depender del soldador y de la colocación del electrodo, como lo tenga, y su habilidad. La posición, pues igual que hemos dicho antes, la posición en este caso es aproximadamente de 80 a 90 grados. Subimos un poco más, incluso a veces puede ser un ángulo, vamos a decir, de hacia arriba, de 100 o 105 grados en sentido de avance, lo cual a veces sí que es importante porque hace que la escoria vaya más arriba y por lo tanto no se nos descuelgue tan a menudo, porque ese es el verdadero problema a la hora de soldar descendente, que la escoria tiende a adelantársenos porque por gravedad suele escurrirse y por lo tanto llega un momento en que esta es la cantidad de escoria que se nos acumula que tenemos que dejar el arco, cortar el arco y picar la escoria y volver a empalmar. Pero ya digo que eso no tiene la menor importancia, puesto que esta soldadura se emplea para piezas de poca responsabilidad y que generalmente se hace en, vamos a decir, en trazos o tramos de unos 50 milímetros aproximadamente. La técnica operatoria es muy simple, simplemente cebamos el arco y vamos poco a poco avanzando con un ligero balanceo, muy pequeño balanceo, para así hacer que el arco no se concentre mucho el calor en una zona y se nos descuelgue el material, aunque realmente este material más actúa por descolgamiento que por fusión. Pero bueno, lo que nos importa es que no se nos adelante la escoria demasiado y nos interrumpa el arco constantemente. Y en el ángulo interior, por ejemplo, como sería cuando colocamos 2 tubos, pues exactamente igual. Lo que pasa que en el ángulo interior, al tener 2 chapas en ángulo, forma un radio el cordón, con lo cual no se descuelga tanto como cuando se trata de soldar la chapa a tope, que lógicamente en una chapa en plano o a tope, pues se viene a descolgar más porque es más fácil, no tiene un agarre real la gota fundida. El empalme ya no es una técnica habitual la que empleamos normalmente, puesto que aquí sí que es cierto de que limpiamos el cráter, damos vamos a decir, un arco largo y no hacemos el movimiento tradicional, sino simplemente empleamos al lado del arco y rápidamente empezamos a bajar por la sencilla razón de que si no se nos vuelve a acumular esa escoria pastosa, porque es la primera cuando el electrodo está más
vamos a decir, más frío, y lógicamente entonces tenemos el problema de que la escoria esa nos va a caer, esa bola nos va a caer al electrodo y nos va a interrumpir el arco, en cuyo caso nos va a producir una inclusión de escoria que ya explicaremos más adelante. Vamos a empezar una práctica que realmente no es común en soldadura, sobre todo en construcciones metálicas. Se trata de la soldadura vertical descendente. Esta soldadura es más bien empleada en piezas de poca responsabilidad, carpintería metálica y para unir conjuntos, sobre todo en chapa fina. Siempre que dispongamos de una soldadura semiautomática, pues lo realizaremos con semiautomática, porque lógicamente al concentrarse más el calor sobre un punto, aguanta más la chapa y no se perfora. Estamos viendo en este momento dos chapas a tope y llevamos una ligera, vamos a decir, balanceo en la misma ranura, pero tenemos el problema que siempre la escoria se descuelga, por lo que debemos de cortar en el momento que vemos que ésta se concentra. Cortamos, picamos y volvemos a empalmar. Aproximadamente cada 50 milímetros. Hay electrodos especiales para realizar esta práctica. Nosotros estamos realizando con un electrodo normal de rutilo, que es lo que normalmente vamos a hacer. Aunque ya digo que en carpintería metálica hay unos electrodos preparados expresamente para esto. Pero bueno, se trata de que la posición del electrodo seguimos llevando la misma. Es bien que empleemos un poquito más de intensidad de lo normal. En la posición vertical empleamos entre un 10 y un 15% menor que en horizontal. Pues aquí tenemos que emplear prácticamente la misma intensidad que en posición horizontal. Vemos que la soldadura en sí, pues, tiene sus defectos, pero ya digo, como esto se realiza a pasos o por zonas, no tiene la menor importancia. Y por otra parte sabemos que se realiza para piezas de poca responsabilidad, para unir conjuntos, por ejemplo, de marcos, de puertas, pero que ya digo que van soldados por zonas, que no son soldaduras completas, por lo que la resistencia está garantizada con muy poca, vamos a decir, cantidad de soldadura. Volvemos a hacer otro cordón, cortamos cuando se nos intenta descolgar el material, vemos que la soldadura sale bastante decente, pero que es normal que salga algún poro o alguna inclusión de escoria. Tampoco debe preocuparnos demasiado, simplemente saber que estamos realizándolo con un pequeño balanceo y además de una intensidad superior a la de vertical ascendente. Página web del canal de la soldadura eléctrica. Cursos de iniciación y máster en 17 y 31 vídeos, en formato de 640 por 480 píxeles originales, en formato de 960 por 540 píxeles originales, muy apto para la enseñanza de bricolaje y soldadura y calderería, y en formato de 1280 por 720 píxeles originales, sin anuncios y por muy poquito dinero. Con total garantía, te informamos sin compromiso alguno. Saludos cordiales.